Bueno, ¿se escucha ahí? Buenas noches. Buenas noches. Ahí está, perfecto, genial. Gracias por sus respuestas. Ahí está, 1, 2, 3. Bueno, hay 5 en la charla y 2 soy yo. Ah, bueno, ahora somos 6. Bien, perfecto. Vamos a compartir esto que está acá, que me interesa hablar bien. ¿Cómo? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenos nichos. Buenos nichos, sí. Así se saludan, claro. Drácula y Frankenstein se saludan así, ¿no? Bueno, estoy compartiendo, ¿no? Sí, estoy compartiendo. Perfecto. Bueno, esto vamos a hablarlo para que se entienda ahora, así se entiende. Yo por lo menos lo hablo 2 veces, no sé, ustedes si lo que vean esto algún día, si lo ven, y si no, no sé. Y el viernes vamos a repetir, pero lo que me interesa es que el concepto que... Y en ese sentido, vamos a analizar el arco reflejo, que lo vamos a analizar el viernes, pero quiero analizarlo desde ahora, así ya queda analizado. Cuando uno habla del funcionamiento del sistema nervioso, está hablando de cómo una neurona determinada con su cuerpo se despolariza, cómo la despolarización progresa a lo largo de un axón y cómo se produce una liberación de neurotransmisores, ¿no? Eso básicamente así funciona el sistema nervioso. Y el neurotransmisor, ¿qué hace? Toma contacto con una célula, que para el caso de este dibujo, la célula corresponde a una célula muscular. Entonces, la liberación del neurotransmisor sobre la célula muscular produce un acortamiento de la fibra. ¿Por qué? Porque la despolariza, le entra calcio, el calcio se une a la troponina, esta desplaza la tropomiosina, se une la actina a la miosina y se desplazan las cabezas de miosina. Por lo tanto, la estimulación de una neurona, que a esta que está acá le vamos a llamar neurona alfa, la estimulación de una neurona, que en este caso le llamo alfa, se traduce en una liberación de un neurotransmisor y ese neurotransmisor produce una contracción muscular. Entonces, acá sería estímulo, despolarización de la célula, despolarización de cuerpo, despolarización de axón, la despolarización cuando llega al terminal axonal hace que las vesículas que hay en el terminal axonal se unan a la membrana plasmática y liberen un neurotransmisor. Entonces, despolarización del cuerpo, despolarización de axón, liberación de neurotransmisor. Y a consecuencia de eso, para este caso en particular, bueno, vamos a poner una respuesta que para este caso en particular consiste en despolarización del músculo y contracción muscular. Bien, así funciona esto. Ahora lo que me interesaría ver es que esto todo a partir del estímulo. En realidad acá yo tendría que hacer así, más que así, tendría que poner así. Despolarización, despolarización, liberación del neurotransmisor, respuesta. Ahora lo que me interesaría saber es qué es el estímulo para una neurona. Bueno, en este caso el estímulo son neuronas
cuyos terminales liberaron neurotransmisores. O sea que hubo una liberación de neurotransmisores en este lugar. Los neurotransmisores estimularon a la neurona, esta se despolarizó y cumplió con su función. O sea que una neurona, ¿cuál es el trabajo de la neurona? De todas las neuronas, de todas las neuronas que hay en la economía de un organismo, ¿en qué consiste la función de una neurona? Consiste en recibir estímulo, despolarizarse o hiperpolarizarse, si se hiperpolariza, la respuesta es negativa, es nada. Si se despolariza, liberación de neurotransmisores. Profe, no te vemos. ¿Cómo? No te vemos. ¿No me ven? Ah, no me ven. No me ven. No te vemos. Me van a ver, pero por el otro coso. Ahora me verán. Creo que aparecí. Ahí estoy. ¿No estoy? ¿Dónde estoy? No estás. A ver, espera. Ahí está. Sí, está. Se ve. Apareció. Ahora apareciste. Estoy. Llegué. Bueno, perfecto. Ahora sí. El mismo que estaba antes hablando, bueno, ahí está. Ahora nos vemos las caras. Me parece perfecto. Fíjense cómo, bien les digo, ¿no? Como el efecto de ver a la persona hablando es importante. Parece que no, pero tiene importancia. Cuando ustedes sienten una voz que está hablando en off y está marcando cosas, no es lo mismo que si está hablando. No ver la gestualidad, ¿no es cierto? Es diferente. Por eso es que pongo, aunque no me ande ahora la cámara, pongo otra cámara, pero para que se vea, porque es importante eso. Incluso para mí también, si yo no veo a nadie y no escucho a nadie durante una hora, y estoy dando la clase como en silencio total, también se genera un feedback inadecuado. O sea, para que la charla sea como una charla, tiene que haber un feedback, aunque sea un hola, una tos, no sé lo que fuera. Un perro que ladra de repente, una cara que no ve. Sí, bueno, no, está bien, hablo de la cara porque algunos ponen la foto de la cara, está bien, pero no, la cara de... Está bien. Bueno, entonces estábamos diciendo que, fíjense cómo el trabajo de la neurona es este solo. Recibe un estímulo, se despolariza o se hiperpolariza. Si se hiperpolariza, no hace nada la célula. Si se despolariza, libera el neurotransmisor. Esto es lo que hace una neurona. El trabajo de la neurona es este. No hace otra cosa. Las neuronas solamente hacen esto. Se despolarizan o no, y nada más. Reciben un estímulo, se despolarizan o no. No hay otra historia. No hacen más cosas las neuronas. No liberan bilis, no fabrican insulina, no fabrican hormona de crecimiento, no fabrican... Bueno, la hormona de crecimiento, en realidad, no fabrican hormona de crecimiento, pero algunas hormonas son fabricadas por neuronas, pero en términos generales las neuronas trabajan de esta manera. Es decir, la neurona trabaja excitándose o inhibiéndose su excitación, como en un caso de una hiperpolarización. Pero eso hace una neurona. Entonces, cuando uno analiza esto y sabe cómo funciona una neurona, o más o menos, después vamos a ahondar un poquito, entonces lo que ve es que una neurona produce una respuesta y para eso necesita un estímulo. Para este caso en particular, este que estamos viendo acá, el reflejo monosináptico, esta es la forma más simple de respuesta del humano. ¿Está bien?
una aclaración, bueno, ahora la analizo, pero antes de eso una cosa más. Entonces, esta es la forma de respuesta de los axones y de las neuronas. Pero hago una aclaración más. ¿Cuál es la aclaración? La aclaración es esta. Esta neurona que está acá, que le llamé alfa, a esa neurona que le llamé alfa, esta neurona, esta, si yo la dibujo sueltita, lo que veo es un cuerpo, con su núcleo, sus prolongaciones dendríticas, y veo un axón, que ahí tiene esta forma así. Bien, a esta neurona la estimulo por esta zona, o por acá, es decir, la estimulo en su cuerpo, dendritas. La despolarización, si se llega a producir, se produce en toda la célula, y la consecuencia final es liberación de un neurotransmisor en todos los terminales que tenga esa neurona. ¿Está bien? Fenómeno. Ahora, ¿este funcionamiento siempre se hacía en las neuronas? No, hay una variedad. Hay una variedad que se da en las neuronas cuyas vías son aferentes, es decir, cuyas vías son de sensibilidad. Y acá está el ejemplo. Fíjense que esta neurona es diferente. Esta neurona tiene esta forma, esta otra neurona. Tiene otra forma, tiene esta forma similar. El cuerpo tiene un axón, tiene sus dendritas ahí todo. Pero tiene un axón que sale y se divide en dos. ¿Se ve eso o no? Esto es la mitad del axón y esto es la otra mitad del axón. Es decir, que este axón es un axón especial. Este es un axón que se llama pseudomonopolar. Es un axón dividido. Y este axón tiene dos prolongaciones, como ven. Es uno, pero se prolonga hacia dos lados. Tiene una prolongación hacia el sistema nervioso central, que se llama casualmente prolongación central. Y tiene otra prolongación, que es esta otra que está acá, que en este caso va a un músculo y se llama prolongación periférica. Si uno tuviera que analizar las dos prolongaciones, la central y la periférica, se daría cuenta que la prolongación central y la periférica se despolarizan en un mismo sentido. Pero cuando lo analiza se da cuenta que una de las dos prolongaciones despolariza hacia el cuerpo y la otra despolariza del cuerpo hacia el sistema nervioso central. O sea que tengo dos hemiaxones
que están despolarizando con una continuidad del sentido de la despolarización, pero que en el medio se les interpone el cuerpo. Estas neuronas, que son pseudomonopolares y otras que son bipolares, son neuronas que están encargadas de la recepción periférica de estímulos. Es decir, estas neuronas son las neuronas que se llaman primeras neuronas de las vías de sensibilidad. Las primeras neuronas de las vías de sensibilidad tienen dos prolongaciones, una periférica y una central. La periférica toma contacto con un receptor. Bueno, se me despertó el can. Y la central, la periférica, se contacta con un receptor. Y la central se contacta con una neurona, vamos a llamarle del sistema nervioso central, por ahora. Esto hace que la sensibilidad, tengo que sacar al perro porque este se coló, esperen un segundito. Esto es el perro. Ay, qué hermoso que es, Dios. Qué simpático. Esto es el perro, pobre bicho. Bueno, ya está sacado el perro. Entonces, decía, hay dos prolongaciones, una periférica y una central. Estas neuronas tienen la necesidad de tener estas prolongaciones porque funcionan de la misma manera, despolarizándose. Pero estas neuronas transmiten sensibilidad, por lo tanto, tienen que venir desde un receptor que está en la periferia y llevar la despolarización hacia el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que sucede acá? El receptor está en la periferia. Si uno dice, por ejemplo, ¿qué receptores podrían haber en la periferia para contactarse con esta neurona? Acá, el receptor. ¿De qué podría ser ese receptor? ¿Qué podría percibir ese receptor? ¿Para qué sirven los receptores periféricos? ¿A alguno se le ocurre para qué? ¿A alguna se le ocurre para qué sirven los receptores periféricos? ¿Receptores de qué tenemos? ¿De temperatura? De temperatura. Receptores de temperatura. ¿Qué es un receptor de temperatura? Es una estructura que se modifica con los cambios de temperatura. Y esa modificación con los cambios de temperatura se traduce en que pueda o no despolarizar a una célula que está al lado. Entonces hay receptores de temperatura que cuando hay, por ejemplo, hace frío, entonces el receptor se modifica, estimula la neurona se despolariza, lleva la información al sistema nervioso central y nosotros después vemos cómo va el camino, pero en última instancia la información llega a nuestro cerebro dice, uy, qué frío que hace. ¿Está bien? Pueden haber receptores de tacto, como el otro día hablábamos, estas cosas, receptores de tacto. Entonces, me toco o alguien me toca, y entonces el receptor periférico se estimula, cambia mecánicamente de forma, y eso despolariza la célula que está acoplada a ese receptor, y la despolariza, y la despolarización viaja al sistema nervioso central, y en última instancia mi cerebro termina enterándose que me están tocando. O puede ser de tacto, en ese caso es tacto superficial el que describí, pero puede ser un tacto profundo, es decir, algo que me está comprimiendo dentro de mi cuerpo y está generándome una sensación de compresión en alguna parte del cuerpo y mi sistema nervioso está informado de eso. Es decir, que para que se genere la información se necesitan receptores. Los receptores estimulan axones. Los axones llevan la información al sistema nervioso central y ahí se procesa de acuerdo al tipo de información. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Es que hay básicamente dos tipos de forma de manejar la información. Con axones que llevan información desde el cuerpo a lo largo de todo ese axón, o axones que llevan la información a lo largo de sí mismos hasta el cuerpo y luego se prolonga la información a lo largo de otra parte del axón, que es este caso. Es decir, que hay dos modalidades de funcionamiento respecto de cómo se despolariza un axón. Es decir, que se despolariza en un sentido u otro. Ahora, los axones, como este que está acá, este central que dice prolongación central, los axones siempre se despolarizan en nuestro cuerpo en un solo sentido. Es decir, que esta sección de axón solo se despolariza para acá. No se puede despolarizar para el otro lado. Esta sección de axón se despolariza para acá. No se puede despolarizar para el otro lado. Entonces, tenemos axones de neuronas que informan lo que está fuera del sistema nervioso central. Esos axones de esas neuronas, esos axones se llaman axones periféricos o prolongaciones periféricas de axones de las vías de sensibilidad. Bien, una vez que uno comenta esto, dice, fíjense acá, miren, vamos a analizar esto. El dibujito lo vamos a analizar como si fuera un dibujito de algo desconocido. Bueno, en parte lo es. Y vamos a tratar de interpretar esto. Este dibujo está mostrando la médula espinal. ¿Qué parte será de la médula esto? Espera. ¿Cómo se le llamará a esto de la médula? ¿Cómo se llama esto? La materia gris. Sustancia gris. ¿Y cómo se llama esto? Sustancia blanca. Sustancia blanca. Ahora, que ya sé que eso es sustancia gris y blanca, le voy a dar nombre. ¿Cómo le llamo a esta porción de sustancia gris? ¿Y cómo le llamo a esta otra porción de sustancia gris? ¿Cómo le llamo a esto? Y una son las astas Las dos son astas. dorsales. Asta dorsal, la de atrás, esta, o posterior, y esta asta ventral o anterior. Y si quiero llamarle de otra manera a las astas, le llamo astas ¿qué? Sí, sensitivas o motoras. Muy bien, perfecto. Asta sensitiva y asta motora. La posterior es sensitiva. Y la anterior es motora. ¿Por qué? Porque en el asta posterior hay neuronas que están relacionadas con la sensibilidad y en el asta anterior hay neuronas que están relacionadas con la motricidad. En este mismo dibujo, yo ya puedo interpretar en este mismo dibujo, como lo tengo ahí, en este mismo dibujo puedo interpretar que esta neurona, por estar acá, este cuerpo neuronal, es una neurona motora. Solo por estar ahí. Como esta neurona, el cuerpo lo tiene en el asta anterior o motora, esta neurona es una neurona motora. Bien. Entonces ya tengo interpretada hasta posterior, hasta anterior. ¿Y cómo le llamo si le quiero llamar a esto que está acá?
¿Cómo le llamo a eso? O a esto. Bueno, se me fue el lápiz. O a esto. ¿Cómo llaman estas partes de sustancia blanca? Era. Cordones. Los cordones, a su vez, adentro tienen haces. Por ejemplo, acá podría estar el haz córtico-espinal lateral. O podría estar acá el haz espinotalámico. Pero esta estructura se llaman cordones. ¿Está bien? Los cordones. Bien, hasta ahí tengo todo. Y si le tengo que dar nombre a esto, esto es un cordón, ¿no? Tiene axones, tiene cuerpos neuronales que salen en axones. Perdón, el asta anterior, que tiene cuerpos neuronales que salen en axones. Acá tengo axones que están llegando al sistema nervioso, pasan por el cuerpito y siguen de largo los axones. ¿Y cómo le podré llamar a esto? A ver si a alguien se le ocurre. Si yo le quiero dar nombre a esto. No veo. A ver qué es lo que pasa. Todavía no lo dibujé, todavía no lo marqué. Si yo le quiero dar nombre a esta estructura que está acá. A esta estructura que está acá. ¿Cómo le llamo a esto? Nervio. ¿Cómo? Nervio. 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 ¿Por qué le llamo nervio? Porque adentro están los axones. Son axones. Conjuntos de axones en el sistema nervioso periférico. Un nervio. Los paquetes de axones son... Y es un paquete de axones, efectivamente. Y si tuviera que decir qué tipo de nervio es este, ¿qué es un nervio qué? Por función. Motor. Es motor, sí. Hasta ahí estamos bien. Está incompleto, pero sí. Es un nervio motor porque tiene axones motores, como este rosa. Sí. ¿Y es sensitivo también? También, porque Tiene un axón que lleva información para adentro. O sea que es un nervio. Periférico. Es un nervio, sí, es periférico, está bien. Para ser nervio ya es periférico. Es un nervio mixto. Y por salir de la médula, es un nervio raquídeo. ¿Qué tipo de nervio había por el lugar donde salían? Los nervios raquídeos y los nervios Craneales y raquídeos. craneales y raquídeos, exacto. Entonces, este es un nervio raquídeo y es mixto, por cómo está constituido. Ahora, fíjense lo siguiente, ya que vimos acá, miren, este es un nervio raquídeo mixto. Lo tengo ahí. Pero el nervio raquídeo, fíjense que está formado por dos raíces. Una raíz es esta y otra raíz es esta.
Esto se llama nervio. Esto es nervio. Pero el nervio a su vez se formó por dos raíces. Una raíz y otra raíz. Esta raíz que está acá se llama, ¿se entiende el concepto de raíz? Una raíz también es un conjunto de axones. Solo que la raíz están los axones discriminados en sensitivos y motores. La raíz anterior tiene axones motores y la raíz posterior tiene axones sensitivos. O sea que hay dos raíces, una anterior o motora y una posterior o sensitiva, como se ve ahí en el dibujo. Bien. Entonces ya tengo las raíces también. O sea que el axón, en este caso tengo un axón, perdón, que sale del asta anterior, viaja hasta el músculo. Y otro axón que viene del músculo, pasa por su cuerpo y continúa su camino hacia la médula. Esto que estamos viendo acá, ¿está bien? Es la forma más simple de funcionamiento del sistema nervioso. Y ahora, por intuición, por lo menos, me van a decir o van a tratar de decirme qué significa esto. Este cuadro, ¿qué está representando esto? Espera, vamos a borrar el resto. ¿Qué está queriendo decir esto que se ve acá? ¿Cómo se polariza o despolariza? Bueno, por acá nos está mostrando algo esto. ¿Cómo viaja el impulso? Bien, perfecto. ¿Cómo viaja un impulso? Es decir, una despolarización. Eso Sí. está bien, estamos viendo eso, sí. ¿Y cómo está viajando? Está viajando. Desde la médula Sí. al músculo. De la médula al músculo, está bien, eso Claro, es la mitad del cuento. ¿Y la otra mitad? Y del músculo. A la médula. Bien, está perfecto, excepto que está descrito al revés. ¿Qué quiere decir? Está bien. No, está escrito Primero al revés. va claro, del músculo. Músculo a la médula y después de la médula al músculo. Exacto. Ahí va. Eso está pasando. ¿Y qué está queriendo significar esto? Acá hay algo azul que se continúa con un nervio que se transforma en una raíz posterior. Ahí está llevando el impulso sensitivo, ¿no? Primero, Bueno, esto es un impulso sensitivo, perfecto. ¿Y qué estará queriendo representar esto? ¿La sensibilidad de qué? de, no sé, de algo. Esto que está acá le está diciendo a la médula, le está hablando, le está contando grado de estiramiento. ¿De qué? El músculo. Del músculo. Le está diciendo a la médula, che, médula, mirá, el músculo tiene este tamaño. Claro. Ahora, resulta que yo, solo porque sí, empiezo a estirar el músculo. Y como lo estiro, entonces ahora esto le dice a la médula, che, el músculo está así. Claro, que pare un poco. Y entonces la médula, ¿qué le dice? Dice, pará, volvamos a donde estábamos antes. Y la médula entonces le retruca
trayendo información para los músculos para que se contraigan y vuelvan al estado previo. ¿Se entiende lo que pasó acá? Esto se llama arco reflejo. En las películas lo ven, ¿vieron cómo se sienta un ñato? Lo sientan arriba de una camilla y viene un tipo vestido de blanco con un martillo y con el martillito de goma, pinky, 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 le pegan un tendón, le pegan el tendón rotuliano en la rodilla, le pegan un tendón. ¿Y para qué le pegan el tendón? Porque el tendón, cuando uno le pega el tendón que está en la rodilla, El arco. ¿cómo? Hace el reflejo. Claro, pero hace el reflejo por esto, porque el tendón viene así. Envuelve a la rótula y este es el cuádriceps. Entonces el tendón está así. Cuando el martillito le pega acá, el tendón hace ups y se estira. ¿Se entiende lo que hizo el martillo? El martillo le pega al tendón y el tendón, que estaba quietito ahí, el tendón hace ups y se estira. Y ese estiramiento viaja como información, es decir, el estiramiento estira receptores de estiramiento. Los receptores están acoplados a neuronas y esas neuronas se despolarizan y la información viaja de despolarización a la médula y le dice a las motoneuronas, che, mirá lo que está pasando, negro, estamos estirando el músculo ahí, y automáticamente la médula manda una respuesta y contrae el cuádriceps para volverlo a su sitio original. Contrae este músculo. Se llama arco reflejo. ¿Y para qué uno muestra el arco reflejo? Porque dice, bueno, lo que pasa es que vos querés que nosotros seamos neurólogos. No. El arco reflejo me muestra la forma más simple de circuito neuronal. Esto es un circuito. Es un circuito neuronal. Lo que están viendo ahí es un circuito neuronal. Es decir, están viendo cómo se estimula una neurona por parte de un receptor, se genera una despolarización que termina liberando neurotransmisores sobre otra neurona, y esa nueva neurona termina despolarizando a un conjunto de células musculares. Este es el funcionamiento más simple: estímulo, respuesta. ¿Cuántas neuronas se utilizan en este arco reflejo? 2. No, ojo, pará. No es que hay 2 neuronitas sueltas, estamos hablando de 2 grupos de neuronas. O sea, acá, este hilito color azul, que tiene una neuronita en puntitos, tiene miles, no una. Y esta, que son las neuronas motoras, no son una, son miles. Pero se dice que en realidad son iguales. Entonces se dice que hay 2 neuronas. La neurona aferente o sensitiva, que es pseudomonopolar, y la eferente o motora. Ahora, este es el arco más fácil de entender. Es la forma más fácil de entender cómo funciona el sistema nervioso respecto de complejidad. Es lo más simple que hay. De esto a la elaboración del pensamiento, que requiere de miles de circuitos, hay distancias astronómicas. Pero funcionan los circuitos de maneras parecidas a estas. O sea que este es el funcionamiento básico. Es el básico, el estándar básico de funcionamiento. Ahora, ¿esto quiere decir que esta neurona funciona esto así como está y nada más? No, pará, porque esta neuronita miserable está totalmente regulada por otras más, que tienen axones que le vienen de muchos lugares y que modulan esta respuesta. Porque si yo les pego con el martillito y ustedes no quieren mover la rodilla, no la van a mover nunca. La dejan ahí quieta, o sea que la voluntariedad puede... Esto es un arco reflejo que muestra cómo funciona con simpleza